Muy buenos días, doctores. Bienvenidos a clase. ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Cansados de los Simpson? Buenos días, doctora. ¿Cansados de los Simpson? No, profe. No, profe. Les apuesto que las que les gusta nunca lo habían visto de esa manera. Bueno, mis amores, la clase de hoy es la clase final de penal general. Hoy terminamos nuestro tema. Espero hayan visto la clase del sábado, los compañeritos que de pronto no pudieron estar conectados. Avanzamos bastante en individualización de pena. De hecho, pues tenían que entregar el ejercicio anoche, precisamente basados en la clase del sábado, que era la individualización de pena por concursos, que pues como vimos, realmente lo difícil es aprender a hacerlo con uno, ya con varios es más suave porque pues es repetir el procedimiento. El día de hoy vamos a hacer ejercicios de individualización de pena, pero antes les voy a enseñar subrogados y sustitutos penales que no hemos visto y es la parte que sigue para determinar cuándo se concede la suspensión condicional de la ejecución de la pena y cuándo se concede la prisión domiciliaria. No creo que alcancemos a ver redenciones de pena por tiempo. Y además voy a enseñarles medidas de seguridad en lo que se refiere a inimputabilidad, que es la otra figura que no hemos visto. Entonces, y sus notas ya están listas, ya todos están calificados. Las únicas dos personitas que tenemos inconvenientes, ya hablé con ellas, bueno, pues con una porque la otra es la personita que está hospitalizada. De resto, pues ya las notas están listas. Mañana les entrego sus definitivas, nos conectamos, les entrego las definitivas, nos despedimos y finaliza. Según esto, creo que nadie está para presentar parcial final y pues en consecuencia no habría parcial final para nadie. Además, porque con ese ejercicio de DevOps ya tuvieron suficiente parcial final. Así va a ser el parcial final, de hecho. Mañana la clase va a ser muy rápida, terminamos rápidamente porque tengo una audiencia a las 9 de la mañana en Cartagena, o sea, pues conectada con Cartagena, obviamente no me voy para Cartagena. Y no puedo faltar. Entonces, hacemos rápidamente la clase, les entrego sus definitivas, nos despedimos y ustedes quedan listos para penal especial, confiando en Dios. Entonces, vamos a hacer lo primero, que es analizar lo de subrogados y sustitutos penales. Y luego empezamos entonces ejercicios de individualización de pena, ya con todo el paquete, es decir, con concursos, con el proceso completo de individualización y sobre todo con la concesión de subrogados y sustitutos penales. Entonces, aquí, listo. ¿Están viendo las diapositivas, doctores queridos? Sí, señora. Señora. Estas obviamente se las subo ahorita a plataforma y se las envío al WhatsApp, porque no las tienen. No sé, me imagino que no alcanzaron, pero si les queda algún tiempo libre, léanse la sentencia de Juliana Zamboni. Ahí van a revisar bastante individualización de pena para que vean cómo los jueces hacen todo el proceso completo tal como lo vimos, cómo tienen en cuenta las circunstancias de menor y mayor punibilidad, cómo se tasan los concursos y pues también cómo se hace el análisis de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, aún habiendo aceptado los cargos, que fue en el caso de Rafael Uribe Noguera, que él aceptó los cargos, cómo hizo la juez el análisis, que incluso terminó quitando algunas circunstancias de mayor punibilidad que no encontró probadas, a pesar de que él las había aceptado. ¿Listo? Subrogados y sustitutos de pena. Los subrogados y sustitutos penales tienen su base en una palabra básica de español, que realmente no es netamente jurídica, es una palabra, es un verbo que tenemos en el español que rara vez usamos, pero que existe. Ese verbo se llama subrogar. Subrogar quiere decir cambiar una cosa por otra. Cambiar una cosa por otra. O en lugar de. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a encontrar la palabra subrogado en muchas áreas del derecho.
La encontramos en derecho penal, la encontramos en derecho civil familia, en civil bienes y en laboral. Está la palabra subrogado y tiene un impacto distinto en cada área del derecho, pero en últimas implica lo mismo y es el cambiar una cosa por otra o dar un lugar en vez de otro. Eso es lo que quiere decir. Entonces, por ejemplo, en materia civil, subrogar quiere decir cambiar, o materia civil, bienes o civil familia, es la posibilidad de cambiar un bien por otro para que reemplace ese bien original. Cuando ustedes vean civil familia en la parte de sucesiones, les van a explicar cómo se arma una masa sucesoral o cómo se arma una masa conyugal para efectos de disoluciones del matrimonio y establecer a quién le corresponde cada bien. Entonces, lo primero que ustedes les van a explicar es que los bienes que se adquieren por sucesión, los bienes inmuebles que se adquieren por sucesión, no hacen parte de esa masa. Es decir, si, por ejemplo, yo me caso y a mí antes de eso me han heredado o después de eso me han heredado algún bien inmueble, ese bien no hace parte de la sociedad conyugal. ¿Listo? No hace parte, porque lo recibo por herencia. Y lo que se recibe por herencia no entra a la masa. Pero resulta que si después de recibir ese bien, yo lo vendo, automáticamente al venderlo hay un cambio de bienes. Entonces el bien inmueble se vuelve un bien mueble que es el dinero. Y los bienes muebles sí entran a la masa. Entonces, en ese momento el dinero entraría a ser parte de la sociedad conyugal y en consecuencia mi pareja tendría derecho sobre ese bien o sobre ese dinero. Entonces, ¿qué pasa? Y si, profe, y si lo vende y compra otro bien, pues al comprar otro bien, también ese nuevo bien entraría a ser parte de la masa. Entonces, la figura de la subrogación dentro de del derecho de familia en civil sucesiones le permite a usted subrogar un bien por otro. Entonces, hay unas condiciones en donde usted dice, este nuevo bien que estoy comprando reemplaza el bien que me heredó, que recibí por herencia. Entonces, vendo este y compro este y en consecuencia, este que está reemplazando al bien que había recibido por herencia, tampoco va a ser parte de la masa sucesoral. Eso es subrogar. Cambiamos un bien por otro bien en familia. ¿Listo? Ahora, en penal, el subrogado o los subrogados penales se refieren a la posibilidad que tiene un juez con los parámetros determinados en la ley de cambiar la forma en que se va a purgar la pena. Entonces, la pena es de prisión, obviamente debería pagarse en prisión, pero bajo unas condiciones específicas van a cambiar la modalidad y van a decir, esa pena de prisión la vas a pagar libre. Ese es un subrogado. ¿Listo? ¿Hasta ahí me entendieron? Sí, señora. Ok. Bueno, aquí les explico más o menos qué es el subrogado penal y les traigo la definición de una sentencia de la Corte Constitucional, bueno, de la C679 de 1998 y la T19 de 2017, en donde le explican a usted qué son los subrogados, es decir, los cambios que existen dentro del derecho penal para poder cambiar la ejecución de la pena. Entonces, nos dicen en principio que los subrogados penales son tres. La condena de ejecución condicional, que también se llama la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la libertad condicional y la reclusión hospitalaria o domiciliaria y la prisión domiciliaria. Esas son, en principio, o esos son en principio los subrogados penales. ¿Listo? Eso, pues claro, lo que pasa es que como los está metiendo la Corte Constitucional y no la Corte Suprema, la Corte Constitucional cuando se mete en lo que no le importa, que realmente es el derecho penal, o el derecho civil, o el derecho laboral, cuando se mete con la ordinaria, a veces comete errores de interpretación. Pero la Corte Constitucional dijo que eran estos, realmente no son estos. Son estos, menos la domiciliaria que es sustitutiva. ¿Listo? Entonces, vamos para allá. Y vamos a ver el primero.
El primero se llama la condena de ejecución condicional de la pena o la suspensión condicional de ejecución de la pena. Esto es lo que la gente comúnmente dice, es que lo dejaron con presentaciones, decían antes. Y otros decían, es que le dieron la condicional. No, la condicional, hay dos condicionales diferentes. Una que es la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la otra que es la libertad condicional. Son completamente diferentes y ocurren en momentos distintos y tienen requisitos distintos. La que vamos a ver en este momento es el subrogado de suspensión condicional de la ejecución de la pena. ¿Listo? Este subrogado se encuentra en el artículo 63 del Código Penal. Y nos dice que hay unos requisitos para poderlo conceder. El primero de esos requisitos se refiere a que la pena impuesta, es decir, la definitiva de imponer, después de que hacemos todo el proceso de individualización de pena, después de que hacemos todo el que tentativa, si es que la hay, los agravantes que suben, los agravantes de carácter específico que suben, las circunstancias que bajan las penas, después de hacer los aumentos por concurso si los hay, y hasta después de que nosotros ya aplicamos, si es que hay lugar a ello, la rebaja de pena por aceptación de cargos, la pena que nos queda al final, la definitiva a imponer, es a esa que se está refiriendo el artículo 63. Dice que la pena impuesta, la final, no exceda los 4 años. Ese es el primer requisito. Entonces, si la pena no excede los 4 años, si es igual a 4 años, no la excede. Entonces tendría el primer requisito. Ese es el primer requisito para que le concedan a uno esta oportunidad. Y es continuar en libertad a pesar de haber sido condenado y a pesar de haberse condenado a una pena de prisión. ¿Listo? Este primer requisito se llama requisito de carácter objetivo. ¿Por qué? Pues porque simplemente es el análisis de una cantidad de pena que es la misma para todos los procesados en el país. Si la pena, sin importar el delito, al menos en esta parte inicial, no supera los 4 años de prisión, se da el primer requisito. Pero para conceder el beneficio se necesita que estén presentes todos los demás. Es decir, todos los demás requisitos que vamos a ver. Porque con uno solo no basta. Entonces, si usted tiene el primero, listo. El juez analiza los demás. Si usted no tiene el primero, el juez ya no analiza nada más. Porque con uno solo que falle, ya no le concede este beneficio. ¿Listo? ¿Cuál es el segundo requisito? El segundo requisito se refiere al listado del 68A. El artículo 68A trae enlistados una serie de delitos que cada vez son más, en donde dice que no hay lugar a conceder ni suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni prisión domiciliaria a cualquier persona que haya sido condenada por esos delitos que están ahí enlistados. ¿Listo? En ese momento. Entonces, cuando lo van a condenar a uno, o sea, termina el juez de individualizar la pena y ahí mismo hace el estudio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, en la misma sentencia donde te está condenando, en esa misma sentencia. Y entonces él revisa, si yo estoy condenándote por uno de estos delitos que están listados en el 68A, no te voy a conceder el beneficio. ¿Listo? Vamos a leer el inciso segundo, bueno, todo el 68A, para que ustedes vean lo larga que es la lista de exclusiones de delitos. Entonces, así la pena le quede en un día, la paga física, si es en uno de esos delitos. ¿Listo? Por favor, ¿me ayudan con el 68A? ¿Están ahí, niños? No se concederán la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a ningún otro beneficio judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que ésta sea efectiva cuando la persona haya sido condenada por delito doloso dentro de los 5 años anteriores. ¿Sigue? Tampoco quienes hayan sido condenados por delitos dolosos como contra la administración pública,
delitos contra las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, estafa y abuso de confianza que recaiga sobre los bienes del Estado, captación masiva y habitual de dineros, utilización indebida de información privilegiada, concierto para delinquir agravado, lavado de activos, soborno transnacional, violencia intrafamiliar, hurto calificado, abigeato, enunciado en el inciso tercero del artículo 243, extorsión, homicidio agravado contemplado en el numeral 6 del artículo 104, lesiones causadas con agentes químicos, ácidos y o sustancias similares, violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial, trata de personas, apología al genocidio, lesiones personales por pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro, desplazamiento forzado, tráfico de migrantes, testaferrato, enriquecimiento ilícito de particulares, apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan, receptación, instigación a delinquir, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, fabricación, importación, tráfico, posesión o uso de armas químicas, biológicas y nucleares, delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y otras infracciones, espionaje, rebelión y desplazamiento forzado, usurpación de inmuebles, falsificación de moneda nacional o extranjera, exportación o importación ficticia, evasión fiscal, negativa de reintegro, contrabando agravado, contrabando de hidrocarburos y sus derivados, ayuda e instigación al empleo, producción y transferencia de minas antipersonales. ¿Sí ven? Lo Es después medio me código. presento medio código, pero sale todo el mundo libre entonces. Listo. Según eso, nadie puede salir de la cárcel. Medio código está metido ahí. Recuerden, por cualquiera de esos delitos no les conceden el beneficio. Así la pena sea inferior a 4 años. Entonces, revisemos. A Homero, en el ejercicio que hicimos el día viernes, la fiscalía lo acusó y el juez lo condenó por hurto calificado y agravado en la modalidad de tentativa. El hurto calificado está enlistado en el 68A. Sí, por ahí lo escuché, ¿no? Ahí está. Sí. Es decir, que así a Homero le toquen menos de 4 años de prisión, los va a pagar en la cárcel. No le van a conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni la prisión domiciliaria. ¿Por robarse unas donas? Sí. ¿Que ni siquiera se las robó? Sí. A ese punto hemos llegado. Por eso las cárceles están tan llenas. Porque cada vez son más delitos los que están excluidos de la posibilidad de concederles esto. Cada vez son más. Y entonces estamos entrando justo en el choque de lo que no queríamos que pasara con el sistema. Recuerdan que cuando, en alguna clase les comentaba, que cuando cambiamos de sistema al sistema penal acusatorio, la idea de los gringos, que es lo que se maneja allá, es que solamente el 3 o 4% de los procesos llegaran a juicio, que por eso aumentaron las penas con la ley 890 para que la gente se asustara y negociara. Y en virtud de eso también les daban beneficios como suspensión condicional de la ejecución de la pena o prisión domiciliaria. Pues gracias a todas estas exclusiones, ya no hay forma de negociar. Porque la gente dice, bueno, pero entonces ¿para qué? Por eso las cárceles están hacinadas. Porque personas como Homero, que se roban una dona, terminan en la cárcel. Cada vez son más los delitos que están excluidos de beneficios. Hay unos que uno dice, bueno, listo, este se justifica. Pero hay otros que no. Y de hecho ustedes ven que el listado inicial del artículo 68A ni siquiera va por delito, sino por bien jurídico. Es decir, nos está diciendo todo el capítulo de delitos contra la administración pública, corrupción, todo lo que implique corrupción, que son delitos contra la administración pública, prevaricatos, peculados, cohechos, todos esos delitos, celebración indebida de contratos, celebración sin el lleno de requisitos legales, todos esos delitos están excluidos de beneficios, tanto de subrogado como de prisión domiciliaria. No les permiten eso. Entonces la gente sabe que
Si se mete a negociar, ¿de qué le sirve que le rebajen la pena si de todas maneras se va a ir para una cárcel? Por eso, los procesos son cada vez más los procesos que llegan a juicio y cada vez son más las personas que hay en la cárcel. ¿Listo? ¿Me entendieron hasta ahí, doctores? Sí, señora. Sí, señora. Ahora, van dos requisitos. El primero de carácter objetivo, el segundo, que también es de carácter objetivo pero legal, que es el no estar condenado por uno de estos delitos. Y ahora vamos con el tercero. Dice, ojo, si se cumplen los dos primeros, además se necesita que la persona carezca de antecedentes penales. No tener antecedentes penales dentro de los 5 años anteriores. ¿Listo? Ahora, si la persona tiene antecedentes, aún así el juez puede llegar y saltarse ese requisito si considera que esta persona no es peligrosa en el sentido de que no existe necesidad de la ejecución de la pena. Eso es lo que dice la ley. En la realidad, el juez, desde que vea un antecedente, no le va a conceder nada. Nada. Ustedes vieron ahí delitos como la violencia intrafamiliar, excluidos de beneficios. Eso es una parte de los movimientos de presión que han existido y de los derechos de las mujeres, como si solamente las mujeres fuéramos víctimas de violencia intrafamiliar, en donde se dice, mire, la violencia intrafamiliar tiene un problema y es que las parejas se arreglan y las personas retiran las denuncias. Entonces vamos a dejar que el delito no sea querellable para que no puedan quitar la denuncia. Pero además vamos a mandar a la cárcel a todo el que golpee a un miembro de su familia. Hace un mes, 2 meses, veíamos en noticias el estado de un papá que le pegó una palmada a su hija y terminó preso. ¿Por qué? Porque el delito está listado en el 68A. Y además es gravísimo porque es contra una menor de edad. Sin beneficios de aceptación de cargos porque es contra una menor de edad. Mira el punto que hemos llegado. Sí, obviamente pretender que el delito de violencia intrafamiliar esté permitido en algunos casos o algo así, o que sea menos grave. Lo que pasa es que cuando la ley trata de proteger, pues protege la generalidad, y hay casos que no se ajustan a la generalidad, y entonces terminan siendo absurdos. En ese caso, después de no sé cuántos, creo que 2 años preso el señor, la Corte Suprema de Justicia casó la sentencia y dijo que estaba bajo el derecho de corrección y en consecuencia revocó la sentencia de primera y de segunda instancia y el señor quedó libre. Pero 2 años estuvo preso por haberle pegado una palmada a su hija. ¿Listo? Entonces, se necesitan los 3 requisitos para conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Si están los 3, el juez le va a conceder el beneficio con unas condiciones específicas que se encuentran también enlistadas en el artículo 64 del Código Penal, creo que están las condiciones, y es que la persona tiene que pagar una caución, es un valor en dinero, para acceder al beneficio, firmar un compromiso para el cual tiene 3 meses. No es el 64. Es el 65. Obligaciones. El reconocimiento de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y de la libertad condicional comportan las siguientes obligaciones: informar todo cambio de residencia, observar buena conducta, que se refiere a que no vuelva a incurrir en ilícitos ni de la misma naturaleza por el cual fue condenado, ni ningún otro delito, porque le revocan el beneficio y lo mandan para la cárcel. Reparar los daños ocasionados a la víctima, comparecer personalmente ante las autoridades judiciales que vigilen, es decir, ante el juez de ejecución de penas, no salir del país sin previa autorización del funcionario, etcétera, etcétera. ¿Listo? Esas son las obligaciones que tienen las personas que les conceden este beneficio. Entonces a veces la gente le dice, pero ¿cómo así que lo condenaron a 3 años de prisión y está libre? Pues porque tenía este beneficio, porque tenía los derechos de este beneficio. ¿Listo? Entonces la pena de prisión no siempre implica que la persona va a pagar la pena en prisión. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer el análisis de cuándo se entiende que hay antecedentes penales. ¿Alguien tiene la Constitución a la mano? Sí, señora.
¿Me regalan el Sí, profe. 248 de la Constitución, por favor? Artículo 248. Únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales contravencionales en todos los órdenes legales. Listo. Solo sentencias. Antenoche. Energizante. Pero eso sí sirvió el resto porque fue uno activo. Johan, cierra tu audio. Sí. Te lo cierro entonces. Ave María. Solo las sentencias condenatorias ejecutoriadas. Todos los órdenes son antecedentes. La gente suele pensar que cualquier cosa es antecedente. Entonces dicen, ay, es que mire, este tipo tenía el antecedente de que había golpeado a la esposa anterior. ¿Antecedente? ¿Lo habían condenado? ¿Tenía una sentencia en firme? ¿Ejecutoriada? Eso no es antecedente. Ah, no, es que él ya lo habían capturado por hurto una vez. Lo capturaron, pero no le dictaron sentencia. Hasta tanto no haya una sentencia ejecutoriada, no es antecedente penal. ¿Listo? Nada de todo ese mundo loco que hemos escuchado de antecedentes realmente lo son. En este momento, Álvaro Uribe Vélez está bajo una medida de aseguramiento, pero él no tiene ningún antecedente. A él nadie lo ha condenado por nada. Falta bastante camino para eso. ¿Listo? Él no tiene antecedentes. Si de aquí a mañana le cierran el proceso o lo dejan libre, pues nunca tuvo un antecedente. ¿Por qué? Porque nunca fue condenado. Ahora, si lo condenan y él apela, todavía no tiene un antecedente porque la sentencia no está en firme, no está ejecutoriada. ¿Listo? Entonces, no son antecedentes las capturas, no son antecedentes las medidas de aseguramiento, no son antecedentes las sentencias, los procesos que se encuentran en trámite sin sentencia condenatoria, no son antecedentes las sentencias condenatorias que no están en firme. ¿Listo? Nada de eso es antecedente penal. ¿Hasta ahí me entendieron? Sí, señora. Sí, señor. Ahora, para ser antecedente, como su nombre lo dice, implica que ya debe existir al momento de yo tenerlo en cuenta. Me explico. Si una persona es capturada por hurto en 2006 y luego es capturada por hurto en 2020 y el juez que lo va a condenar por el hecho del 2020 observa que no hay sentencia aún en firme por el hecho del 2006, no podrá tener en cuenta el antecedente. Claro, si para el momento en que lo están condenando en el 2020, el juez lo que hace es mirar hacia atrás la vida de la persona. Ahora sí me interesa la vida de la persona. Entonces mira hacia atrás y dice, bueno, vamos a ver quién eres tú. Y va a mirar sus antecedentes. Entonces la fiscalía le va a decir, mire, esta persona fue capturada por hurto, el mismo delito, en el año 2006. ¿Y los antecedentes? Ah, no, es que en esa oportunidad, es que el proceso no ha terminado, pero van a dictar sentencia mañana, señor juez. Así le dicten sentencia mañana, no es un antecedente. Lo toma, ¿en qué momento para el juez, el rasero, para mirar la vida de esta persona? En el momento de los hechos del 2020, no en el momento de la sentencia. Es decir, cuando el juez hace el análisis, puede que esté dictando sentencia en el 2022, cuando ya de pronto haya salido la sentencia del 2006. Pero el hecho es que él va a revisar es el comportamiento de esa persona hasta el día de los hechos.
El día de los hechos, el juez se para en ese día y mira hacia atrás la vida de la persona. Si de ahí hacia atrás no tenía ninguna sentencia, no tenía antecedentes. Así después de estos hechos, por los que lo está juzgando, le hayan dictado sentencia, el juez no puede tener en cuenta ese antecedente. ¿Listo? Porque el antecedente es anterior, por eso se llama antecedente. Y ese antecedente es respecto de los hechos, de la fecha de los hechos, no de la fecha de la sentencia. Porque obviamente a nadie condenan el mismo día en que se dan los hechos. ¿Listo? ¿Me entendieron hasta ahí? ¿Cómo analizamos los antecedentes? Sí, señora. Muy claro. Perfecto. Entonces, ese es el primer subrogado, la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Ahora vamos con el siguiente. El siguiente se llama la libertad condicional. Este no se analiza en la sentencia. Este se analiza cuando la persona ya está presa, descontando pena, ya fue condenada. Es decir, que la libertad condicional la pide alguien que está purgando pena en la cárcel o en prisión domiciliaria. Alguien que ya fue condenado. Alguien a quien obviamente no le concedieron la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Entonces, son dos condicionales diferentes. La suspensión condicional de la ejecución de la pena, que se concede en el momento en que se está condenando, que es la que acabamos de ver, la que tiene esos requisitos de menos de 4 años, que no está en el 68A, y además que la persona no tenga antecedentes. Y otra es la libertad condicional, que se concede cuando la persona ya lleva un tiempo en la cárcel. Son dos figuras completamente distintas. La libertad condicional se encuentra en el artículo 64 del Código Penal, que fue modificado por la Ley 1709/2014. Entonces hay que tener en cuenta las modificaciones porque si es un hecho anterior a la 1709/2014, tenía unos requisitos diferentes en ese momento. Pero ahora son estos los requisitos. Entonces nos dice que para concederle la libertad condicional a una persona, esa persona tiene que haber ya cumplido las 3/5 partes de su pena. Las 3/5 partes de su pena. Emerson, ¿estás por ahí conectado, corazón? Sí, señora. ¿Me haces un favor? ¿Me regalas cuánto quedó la pena de Homero en el ejercicio del día viernes? Es que no la tengo acá presente. 41.625. Esos son los cuartos, mi amor, creo. ¿En cuánto le quedó la pena a Homero? Ah, ¿verdad que no la sacamos? ¿Cuánto era el mínimo? ¿Cuánto era el mínimo de la pena? 54 meses, creo. ¡Yujú! 56, profe. 56. 56 meses. Supongamos que esa fue la pena que se le impuso a Homero, la pena final. Ya sabemos que Homero fue condenado por hurto calificado y agravado. ¿El juez le va a conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena? ¿Se la puede conceder? La suspensión condicional. No excede los 4 años. Primero, excede los 4 años porque los 4 años son 48. Pero además, el hurto calificado está enlistado en el 68A. Entonces, no le va a conceder, no le concede ni subrogado ni domiciliaria, que ahorita la vamos a ver. Es decir, que Homero se va para la cárcel. Cuando Homero ya está en la cárcel, lo busca usted como abogado y le dice, oiga, Doc, es que yo ya llevo un tiempo acá encerrado, yo escuché que yo puedo acceder a un beneficio que se llama la suspensión condicional de la ejecución de la pena, perdón, la libertad condicional, y quiero saber si tengo el derecho. ¿Qué hace usted? Coge la pena que le dieron a Homero, que son 56 meses, y le saca ¿cuánto? Lo que nos Lo dice divide acá. en 5 y lo multiplica por 3. Le sacamos las 3/5 partes de la pena para ver si esta persona tiene derecho o no a ese beneficio, al menos por el primer requisito. Entonces, tomo los 56 meses de prisión
Y como son las 3/5, lo divido en 5 y eso me da 56 dividido en 5. 11.2. ¿Cuánto? 11.2. 11.2. 11.2. 11.2. Sí. Páseme en ese punto 2 a Díaz, por favor. Son 6, creo, ¿no? 2 por 3, 6, sí. Son 6, ¿no? 6 días, sí. Ustedes ya deberían estar duchos en esto. Esto es lo que tiene que haber pagado Homero en la cárcel para poder acceder al beneficio. Mínimo eso. Profe, o sea, que Homero tiene que estar preso 11 meses y 6 días de prisión. No necesariamente. ¿Por qué? Porque existe una manera a través de la cual Homero no tiene que pagar toda esa pena, que es Son la 18 días. redención de pena. Son Con 18 las días. redenciones de penas. ¿Cómo? Son 18 días. El 0.6 son 18 días. Pero no me dijeron que era 0.2. Ah, no, perdona. Sí, es que son CO2, no hemos pero ahí no hemos multiplicado por 3. Claro, 0,2 por 3, ¿cuánto da? No, pero no se multiplica el 11. O sea, 56 dividido 5 da 11.2 por 3 da 33.6. No, porque lo que vas a pasar a Porque son días es el decimal, amor. Sí, yo sé, pero me 3/5 refiero que para las 3/5 partes sería 56 dividido 5 por 3. Ah, sí, tienes toda la razón. O 11 sea, meses da y 3. 6 días, entonces sí, tienes toda la razón. Son 11.3 11.3. y No, lo multiplicamos 11.2 por 3. ¿por cuánto? Da 11.2 por 3. 11.2 por 3, sí. Ajá. Claro, Y da gracias, Juli. 33. Se me había olvidado que eran las 3/5. Y eso Sí, nos da 33.6. 33 meses y eso sí son Y 18 días. 18 días. Sí. Entonces, ahora sí, este es el tiempo. Gracias, Juliana, qué pena contigo y con todos. Este es el tiempo que tiene que haber pagado Homero, 33 meses y 18 días de prisión, para poder acceder al beneficio de la libertad condicional. Pero no quiere decir que Homero tenga que pagar físicamente 33 meses y 18 días. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que Homero redima pena. ¿Cómo se redime pena? Que es para lo que... ¿Cómo se redime pena? Que es para lo que eventualmente la gente hace esas redenciones precisamente para poder acceder al beneficio de la libertad condicional. Las personas dentro de las cárceles pueden trabajar, estudiar, enseñar o hacer actividades literarias, deportivas, artísticas o comités internos de ayuda a la cárcel. Entonces, ¿qué pasa? Cada una de esas actividades viene reglamentada dentro del respectivo centro carcelario como una de las actividades que los presos pueden hacer, las personas privadas de la libertad. Entonces, los que trabajan, algunos hacen artesanías, les cuentan ese tiempo como trabajo. Algunos estudian. En algún momento hubo un escándalo a nivel nacional porque los presos estaban saliendo abogados, porque habían programas interinstitucionales para que pudieran estudiar derecho desde las cárceles. Entonces salían y eran abogados. Y después eso se cayó, el ministerio lo tumbó y bueno, eso hubo un alboroto tenaz. También pueden enseñar a otros presos otras cosas, que no sean delitos, obviamente. A enseñarles cosas. Actualmente hay modalidades de estudio en donde los presos salen con tecnologías, salen tecnólogos en algunas cosas, salen técnicos en algunas cosas y además pueden validar el bachillerato. La primaria y el bachillerato se los pueden validar dentro de la cárcel y ellos tienen convenios interinstitucionales con diferentes institutos que prestan servicios de educación. Las actividades literarias, deportivas, artísticas y en comités internos tienen que estar también previamente aprobadas por la cárcel. Entonces, por ejemplo, en el caso, hemos visto el caso de la cárcel distrital y de la cárcel del Buen Pastor, en donde cuentan con un sistema
de actividad de carácter artístico que es dirigido por Joana Bahamón, en donde ustedes ven que los presos hacen obras de teatro y eso se los cuentan como actividad literaria. Entonces, dependiendo de la actividad que haga, hay un cálculo para redención de pena que ustedes están viendo dentro del cuadro que les estoy mostrando, en donde ellos redimen un día a la vez y los cómputos son diferentes. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, un día de trabajo en la cárcel debe durar 8 horas. Debe durar 8 horas. Pero por cada 2 días que la persona trabaja en la cárcel, necesita trabajar 2 días para que le descuenten un día de prisión. En el estudio, los días de estudio en la cárcel duran 6 horas. Entonces, si usted estudia 6 horas, tiene un día. Pero ese día de estudio no es un día que le quitan de prisión, sino que necesita 2 días de estudio, es decir, 12 horas, para que le quiten un día de prisión. Enseñanza, que es el que más da, enseñar, dura 4 horas. Por cada 4 horas de enseñanza, que realmente son 8 horas, por cada 8 horas de enseñanza le quitan un día de prisión. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces las personas van descontando de a un día. Entonces es posible que Homero vaya redimiendo pena y a la hora del té le quiten un mes de prisión. Entonces él tenga 32 meses de prisión física y un mes redimido. Y ese mes redimido es como si lo hubiera pagado de prisión y se le cuenta para en la totalidad de estos 33 meses y 18 días. Es decir, las 3/5 partes de la pena se pueden completar o con privación de la libertad física o con redención de pena. Las dos sumadas nos pueden dar los 33 meses y 18 días. ¿Hasta ahí me entendieron? Listo. Ahora, es importante tener en cuenta que la redención de pena no es un beneficio, es un derecho. Así lo estableció la Corte Constitucional precisamente dentro del problema que se generó de por qué los violadores de menores pueden redimir pena. La Corte Constitucional ya analizó eso y dijo, no son beneficios, son derechos. Lo dijo en la TES 718 del año 2015. Y actualmente, con la modificación de la ley 1709, fue incluido en la ley como tal el artículo 103A, en donde se dice que la redención de pena es un derecho. Luego, la exclusión de beneficios, por ejemplo, en leyes como la ley 1098 del año 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, que dice que no habrá beneficios de ninguna clase para personas que hayan vulnerado la vida e integridad personal o la libertad de información e integridad sexuales de menores de edad, es decir, violadores de menores o asesinos de menores, que no habrá ninguna clase de beneficios para ellos, no incluye la redención de pena. Por eso es que Rafael Uribe Noguera puede redimir pena. Le descuentan un día a la vez de los mágicos 58 años que tiene. Pero una cosa es que la redención de pena sea un derecho, y otra cosa es que las personas puedan acceder a la libertad condicional, que sí es un beneficio. La libertad condicional es un beneficio. De manera que así él redima la pena, en el caso de Rafael Uribe Noguera, así le llegaran a redimir 58 años, que es imposible. Así le llegaran a redimir a él la pena. La libertad condicional está excluida del delito por el cual lo condenaron. Entonces no le van a dar a él ese beneficio. ¿Listo? Entonces, volvamos a la libertad condicional. La libertad condicional se da para personas que están condenadas, que hayan cumplido las 3/5 partes de su pena. Además se necesita, porque estos requisitos son concurrentes, que la persona tenga buen comportamiento dentro de la cárcel. Acá ya no nos importan sus antecedentes. Nos interesa cómo se está portando en la cárcel. Y eso tiene que ver mucho con la escuela de carácter positivo, la segunda escuela que nosotros vimos.
en donde dice, mire, lo que pasa es que se supone que las medidas de aseguramiento o el meter a las personas a la cárcel tiene un proceso de resocialización. Es decir, nosotros tenemos que ver cuándo esa persona vuelve a ser útil para la sociedad para volverla a meter a la sociedad, porque es que no se puede quedar eternamente encerrado. Nosotros tenemos que ver qué pasa con esa persona. La cárcel le está sirviendo, reflexionó, cambió. Y entonces eso es lo que analizan en el segundo requisito, el comportamiento durante el tratamiento penitenciario. En las cárceles existen comités de disciplina. Es como un colegio. Entonces, dependiendo de la cárcel, cada mes o cada 3 meses, se reúne el comité de disciplina que incluye al director de la cárcel, a un grupo interdisciplinario que son los psicólogos, los guardianes, los psiquiatras, todos los que trabajan, los trabajadores sociales de la cárcel. Todos se reúnen y cogen preso por preso. ¿Cómo se está portando este preso? Y califican su conducta y sale un listado de notas de la conducta de cada preso. Entonces, dependiendo de la cárcel, dice excelente, sobresaliente, su comportamiento, malo, regular, lo que sea. Cuando una persona solicita la libertad condicional ante un juez de ejecución de penas, no solamente le mandan los cálculos de redención de penas al juez para decirle si ha redimido pena o no, sino que también le tienen en cuenta esto. Le mandan esas notas de la calificación de disciplina o de conducta, y si el preso se ha portado mal en la cárcel, es decir, ha tenido problemas con otros presos, por allá terminó en riñas, está castigado, está suspendido, a ellos los castigan quitándoles las visitas, por ejemplo, porque están castigados. Si el preso ha tenido problemas de comportamiento, el juez verifica eso y dice, uy, no, este señor es un problema, se porta mal hasta en la cárcel, entonces no, nada, no le damos el beneficio, así tenga las 3/5 partes. Se la pueden negar. ¿Listo? Y además que se demuestre el arraigo familiar y social por parte del sindicado. Es decir, que si lo dejamos en libertad, esta persona no va a ir a armar problemas en la calle, ni va a estar por ahí suelto, sino que necesitamos saber a dónde vas a estar. Entonces, tienes familia, dónde te ubicamos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no es que te estemos perdonando el resto de la pena, sino que el resto de la pena pasas a pagarla en libertad, como si fuese la suspensión condicional. Entonces, en el caso de Homero, acá, en el caso de Homero, si Homero llega a cumplir 33 meses y 18 días, le falta el resto para alcanzar a los 56 meses. Entonces, el resto de tiempo que le hace falta para completar los 56 meses a los que fue condenado, se lo van a dejar pagar en libertad, pero con suspensión condicional. O sea, él va a estar con los beneficios, los mismos requisitos, los mismos obligaciones de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, pero libre. ¿Listo? Y paga el resto del tiempo que le hace falta en libertad. Esa es la suspensión, esa es la libertad condicional. ¿Listo? Entonces, no confundan libertad condicional con suspensión condicional de la ejecución de la pena. ¿Hasta ahí ok? ¿O hay preguntas? Listo. Ya hemos visto 2 de los subrogados de carácter penal. Como ustedes ven, en los 2 se cambia la modalidad en la que se ejecuta la pena. En una se hace antes, durante la sentencia, y en la otra se hace después, cuando ya la persona fue condenada. La prisión domiciliaria. Ojo, la prisión domiciliaria y la detención domiciliaria son 2 figuras distintas. De hecho, la detención domiciliaria se llama detención en su lugar de residencia. La prisión domiciliaria es otra cosa distinta. Entonces, en la detención domiciliaria es una medida de carácter cautelar. Es decir, es una medida preventiva que cumple con unos fines específicos, como que la persona no sea un peligro para la sociedad, que la persona pueda desaparecer evidencias, intervenir en el proceso para evitar el normal desarrollo del proceso. Es decir, lo que estamos cuidando en una detención domiciliaria es el proceso, que las pruebas no desaparezcan, que esta persona con su poder no influya en él, que eso fue lo que hicieron o lo que argumenta la Corte que hizo con Álvaro Uribe Vélez. Dice, mire, Álvaro Uribe Vélez tiene tanto poder que puede influir en las pruebas haciéndolas desaparecer. Porque de hecho aquí la Corte ha tenido evidencia de que si Uribe es capaz de manipular a un testigo presuntamente, o a varios,
para acusar a otras personas, perfectamente puede hacerlos cambiar de opinión después. Sin dejar de lado que misteriosamente las personas que declaran contra Uribe aparecen muertas. Entonces lo mejor es guardar a Uribe para salvaguardar la prueba. ¿Listo? Para evitar que él tenga contacto y la facilidad que implica su poder y su cargo para manipular de alguna manera las evidencias. Estamos cuidando el proceso. Eso es detención domiciliaria. Detención, una medida precautelar o cautelar para cuidar el proceso. Pero no estamos diciendo que Álvaro Uribe Vélez es culpable. Solo estamos diciendo que por el momento tenemos indicios que nos permiten establecer, dice la Corte, que él puede alterar evidencias y en consecuencia, por esa razón no lo vamos a dejar libre. Lo vamos a dejar en detención domiciliaria, allá en su finquita del Ubérrimo, allá está él. Mientras se desarrolla el proceso. La prisión domiciliaria es cuando la persona está siendo condenada, es decir, cuando ya le están dictando sentencia condenatoria. Es un momento diferente. Es decir, el tiempo es el momento en que el juez está dictándole la sentencia. Entonces, primero, el juez hace el estudio de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad para decir por qué está presente en el caso. Después, hace el proceso de individualización de pena. Después del proceso de individualización de pena, estudia la suspensión condicional de la pena. Si no le concede la suspensión condicional de la ejecución de la pena, que es el subrogado penal inicial que vimos, el de los 4 años, hace el estudio de la prisión domiciliaria. Para decirle, oiga, ¿usted se va para la cárcel o lo vamos a dejar o libre en suspensión condicional de la ejecución de la pena o en prisión domiciliaria? Por eso se llama prisión, no detención. ¿Listo? Esta es una medida diferente. Entonces, la prisión domiciliaria tiene varias modalidades, pero la original, que es la del artículo 38, trae estas. ¿Cuáles son los requisitos? Que la pena mínima prevista en la ley, ojo, ya no nos está hablando de la pena que le quedó, no es la definitiva a imponer, es la pena de la cual partimos. Es decir, el mínimo y el máximo que nosotros teníamos. Por eso es que es tan importante individualizar penas. Profe, ¿y ese mínimo y ese máximo se toma antes de los agravantes, después de la tentativa? No, el mínimo y el máximo final, del cual usted va a aplicar la fórmula después de haber subido y bajado todo lo que afecta a ese marco. Ese marquito que le quedó, ese mínimo y ese máximo, es el que usted tiene en cuenta al momento de analizar la prisión domiciliaria. El mínimo de ese delito o del delito por el cual usted va a condenar no puede superar los 8 años. El mínimo previsto en la ley después de todas las rebajas y todas las subidas que afecten ese marco punitivo. No puede superar los 8 años. Si lo supera, no le conceden la domiciliaria. Primer requisito. Segundo requisito. Otra vez el 68A. Por eso es que Homero termina en la cárcel, porque como el hurto calificado está enlistado en el 68A, pues no permite ni la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni la prisión domiciliaria. Cualquiera de esos delitos que nos hizo muy amablemente el favor la doctora Juliana de leer, quedan excluidos de los dos beneficios. Ni suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni prisión domiciliaria. ¿Listo? Desde que sea uno de esos delitos. Entonces, lo que analiza el juez al momento de estudiar la prisión domiciliaria es eso. Primero, la cantidad de pena mínima prevista en la ley, después de haber afectado el marco en todo lo que se afecta. Y lo segundo, que no sea uno de los delitos del artículo 68A. Pero además, analiza el arraigo familiar y social del condenado. Pues claro, si yo le voy a dar la domiciliaria, pues necesito saber a dónde lo voy a ubicar, porque es que de todas maneras usted va a quedar preso. En la casa, pero preso. Entonces necesitamos saber dónde te vamos a ubicar. ¿Por qué? Porque tú no puedes salir de ese lugar. Estás preso. Y además nos exige la firma de un compromiso que incluye todas estas obligaciones que están acá. No cambiar de residencia sin autorización, pues claro, porque no es que usted está preso. No es que, ay, yo me trasteé, entonces por eso no me encontraron. No. Uno no se puede trastear sin permiso.
que dentro del término que fije el juez se han reparado los daños, comparecer personalmente ante la autoridad, permitir la entrada a la residencia de los servidores públicos encargados de la vigilancia. El IMPEC llega en cualquier momento a la casa a verificar si usted está o no está en la casa. Si usted no está en la casa, no es que automáticamente el IMPEC haga, uy, no, fuga de presos, no. Lo que hace el IMPEC es que le pasa un informe al juez de ejecución de penas y le dice, mire, ustedes le concedieron prisión domiciliaria a este señor y nosotros fuimos a las 3 de la mañana, a las 5 de la tarde, a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde, a la hora que sea, cualquier día de la semana, puede ser sábado, domingo, lunes, no importa, ellos llegan ahí. Y esa persona no estaba. Entonces le pasan el informe al juez de ejecución. ¿Y qué hace el juez de ejecución? Dice, oiga, señor, usted tiene 3 días para justificarme por qué no estaba en su casa. Si a los 3 días usted no justifica o su justificación no es justificación, automáticamente el juez de ejecución de pena revoca el beneficio de la prisión domiciliaria y lo manda a capturar en su casa y ¡pum! Para la cárcel. Y le pueden iniciar proceso por fuga de presos. ¿Listo? Solo después de ese trámite. ¿Listo? ¿Me entendieron la prisión domiciliaria normalita? Sí, señora. Listo. Esa es la del artículo 38. Existen otras modalidades de prisión domiciliaria. La original, la que estudia el juez al momento de estar condenando a la persona, es esta. Estos requisitos. Las que vamos a ver a continuación son prisiones domiciliarias después, es decir, estas se le pueden conceder a personas que están en la cárcel. Cuando ya están en la cárcel, les pueden cambiar la prisión de cárcel por la prisión domiciliaria en estas circunstancias. Artículo 38G dice, la ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la condena. ¿Ves? Por eso es que esta es para cuando ya está en la cárcel. Y concurran los presupuestos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo 38B del presente código, excepto en los casos en que esté condenado o pertenezca al grupo familiar de la víctima. Claro, pues si vive con la víctima lo mandamos para la casa. O en aquellos eventos en que fue sentenciado por alguno de los delitos, y ahí hay otro reguero de delitos excluidos. Vamos a revisar los numerales 3 y 4 del artículo 38B, por favor. ¿Se encontraron? 38B. ¿No? Oigan, es que no me oyen. 38B, numeral 3, que se demuestre el arraigo familiar social del condenado. Sí. Y el 4, que se garantice mediante caución el cumplimiento de las siguientes obligaciones. Listo. Normal. El arraigo y que firme el compromiso. El problema es que tiene que haber pagado la mitad de la pena y además no ser uno de estos delitos, que son bastantes también. Mira. Mira todos los que están ahí enlistados. Esa es para cuando la persona ya está privada de la libertad. ¿Listo? Entonces, hay diferentes prisiones domiciliarias. Esta es cuando ya está condenada. Ahora, esta es otro modelo de subrogado o de sustituto penal. La prisión o detención hospitalaria. En esta, la persona no se va para la casa, se va para un hospital porque está enferma. Y entonces ahí hay otros requisitos. Dice, el juez podrá autorizar la ejecución de la pena privativa de la libertad en la residencia del penado o en centro hospitalario determinado por el IMPEC, en caso que se encuentre aquejado por una enfermedad muy grave, incompatible con la vida de reclusión formal, salvo que en el momento de la comisión de la conducta tuviese ya otra pena suspendida por el mismo motivo. Claro, o sea, si la persona está enferma en la casa y aún así se sale a delinquir, le habían dado la detención hospitalaria y se sale a delinquir, pues no le van a dar otra vez la detención hospitalaria. ¿Listo? Cuando el condenado sea quien escoja el centro hospitalario, los gastos correrán por su cuenta. Para la concesión de este beneficio debe mediar concepto de médico legista especializado y se aplicará lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 38. ¿Qué es lo que pasa? Hace como un mes tuve un caso de un delito sexual. La persona estaba en detención, o sea, estaba con medida de aseguramiento.
Y con la medida de aseguramiento, el señor estaba en la cárcel esperando los resultados del proceso y en el proceso él perdió. Lo condenaron. Lo condenaron por un delito sexual contra menores. ¿Qué ocurrió? Como es un delito sexual contra menores, pues está excluido de beneficios. Entonces no tiene ni el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni la prisión domiciliaria. Pero resulta que la defensa mandó al procesado y pidió una intervención por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal, que es el encargado de hacer esta clase de estudios. Y analizaron la situación de salud del señor dentro de la cárcel. El señor tiene cáncer, fase 4, cáncer terminal. Le están haciendo diálisis permanentemente, tiene deficiencia cardíaca, tiene deficiencia pulmonar. O sea, el señor está en inmunda. Pues, ¿qué pasó? Que en ese momento, cuando el juez lo estaba condenando, que era una pena de prisión, le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, pero le concedió la detención hospitalaria o prisión hospitalaria. ¿Por qué? Porque Medicina Legal certificó que en una cárcel él no podía... que en una cárcel él no podía recibir la atención médica necesaria. Es decir, sus enfermedades son tan graves que no se las pueden llevar en el centro carcelario. Y eso implica un riesgo para la vida de esta persona. Entonces lo que hicieron fue ordenar reclusión en un centro hospitalario. Las personas privadas de la libertad cuentan con un sistema de salud. Ellos están afiliados al sistema de salud por parte del Estado. El Estado los afilia, que es como una especie de CISBEN. Y al señor lo recluyeron y está muy grave. Creo que ya está a punto de morir. O sea, esa pena realmente no la va a pagar, porque el señor se va a morir antes de que pase algo, pero obviamente en estos casos tan especiales procede esta modalidad de prisión de carácter hospitalario. ¿Listo? ¿Hasta ahí ok? Listo. Sí, señora. Bueno, aquí Sí, tenemos señora. las redenciones de pena. Vamos a hablar de los inimputables, que tienen mucho que ver con la forma en que vamos a pagar las penas. Figura de inimputabilidad. Los inimputables, ¿dónde están? Nosotros no habíamos hablado de ellos, ¿no es cierto? De manera muy somera, pero no los hemos tratado como tal. Perdieron los inimputables. Artículo 33, por favor, del Código Penal. Artículo 33. Inimputabilidad. Es inimputable quien en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviera la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, por inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares. No será inimputable el agente que hubiera preordenado su trastorno mental. Los menores de 18 años estarán sometidos al sistema de responsabilidad penal juvenil. Listo. Entonces, vamos a ver inimputables. Vamos acá. Artículo 33 del Código Penal. El derecho penal parte de un presupuesto. Y es que aún si usted realiza las conductas con culpa, ustedes ya saben que es sin querer queriendo, o con preterintención, usted de una u otra manera no tiene una afectación en su voluntad. Es decir, el derecho penal parte del presupuesto de que solamente delinquen o cometen conductas punibles los que están bien de la cabeza. Porque si no están bien de la cabeza, tenemos un problema con ellos. Y es que ellos son inimputables. ¿Profe, son inocentes? No, son inimputables. Los inimputables no son inocentes. Los inimputables realizan conductas típicas
antijurídicas. Realizan conductas de carácter culpables, es decir, con dolo, con culpa, con preterintención o demás, pero su culpabilidad está menguada. Es decir, ellos tienen un problema en su cabeza al momento de la realización de la conducta. Hay un problema que afecta su voluntad. Entonces, ¿qué ocurre? Para ellos sí hay conducta punible, sí hay pena, sí se les condena a la misma pena normal que diga el delito, pero la diferencia es que ellos no pagan la cárcel, la pena que se les imponga, ni en la cárcel ni en domiciliaria, sino que a ellos se les remite a hospitales psiquiátricos, porque ellos tienen un problema aquí en la cabeza. Entonces se les imponen medidas en lugares hospitalarios psiquiátricos. En algún momento creo que ya no existe. En la cárcel La Modelo había un pabellón psiquiátrico. Tiene una serie de leyendas y cuentos de terror del pabellón psiquiátrico de La Modelo, donde mandaban a las personas que eran condenadas allí. Y se dicen cosas horribles. Actualmente los mandan para la Clínica La Paz o para sitios así, en donde ellos permanecen privados de la libertad, en esos lugares en donde además están recibiendo un tratamiento para sus dolencias. Pero ¿quiénes son los inimputables? Los inimputables son personas que tienen trastornos. Trastornos de carácter mental, derivados de inmadurez psicológica, el trastorno mental como tal, la diversidad sociocultural. Ese es rarísimo porque por lo general ahí estamos en un error de prohibición, pero bueno, diversidad sociocultural o estados similares. Así lo establece el artículo 33, pero la figura de la inimputabilidad viene siendo estudiada desde hace siglos, tanto por la doctrina como por las jurisprudencias de los diferentes países del mundo. Y entonces habla de trastornos mentales permanentes, y de trastorno mental transitorio. Todo tiene que ser probado en el proceso. La gente suele decir es que yo me enloquecí en un momento. No, uno no se enloquece así porque sí. O sea, Lo que pretendía Rafael Uribe, ¿no, profe? Sí. Que lo declararan. Y lo mismo que pretendía el muchacho este que atacó a Natalia. Sí, que porque estaba en las drogas y alcohol y todo ese cuento. Trastornos mentales permanentes o transitorios. Estos trastornos mentales, ya sean permanentes o transitorios, pueden tener una base se me olvidó la palabra. Base congénita, por decirlo así. No recuerdo bien la palabra, pero es algo así. O no tenerla. Es decir, la persona puede sufrir de esto desde su nacimiento o ser algo que de un momento a otro se le presentó. Puede ser cualquiera de las dos. Base congénita o no, pongámosle ahí. Me olvidó cuál es la... Creo que es... Ah, ya, base patológica se llama así. Ya, no es congénita, sino patológica. Base patológica. Estas son clasificaciones que ha establecido la doctrina y la jurisprudencia. Ojo, el estar en las drogas, el estar ebrio, no es un trastorno mental.
no es sinónimo de inimputabilidad. No lo es, porque entonces, si nosotros dijéramos que quien está ebrio es inimputable, no podríamos condenar por culpa nunca a un borracho. No es inimputable. Tiene una afectación temporal, pero nada más. Eso no es un trastorno mental transitorio, ni un trastorno mental permanente. Ahora, usted puede tener trastornos mentales de este estilo y aún así ser condenado como imputable. Rafael Uribe Noguera, en su momento, argumentó que él siempre había estado en las drogas y que como consecuencia de eso él era inimputable. Eso fue lo que dieron a entender porque realmente nunca lo argumentaron en una audiencia. Pero recuerden que el artículo 33 dice, quien haya preordenado su conducta no es inimputable. Hombre, entonces cualquiera va y se droga o se hincha para delinquir. Porque como me van a hacer los exámenes y me ven que estoy drogado, hincho, pues obviamente van a decir que yo soy inimputable. No. Si usted preordena su comportamiento, es decir, si usted se pone en la situación antes de delinquir, usted no es inimputable. Todo lo contrario, eso está demostrando que usted es imputable. Porque mire cómo es la intensidad de su dolo que pretende disfrazar su conducta drogándose. Claro, y después tuvo la capacidad de hacer compras de aceite, de cigarrillos, de esconderse de todo, que era lo que él pretendía. Ahora, eso es en el caso de Rafael Uribe Noguera. Analicemos el caso de el que atacó a Natalia Ponce. El que atacó a Natalia Ponce, él sí se fue a juicio, y demostraron, los abogados de él, llevaron una serie de historias clínicas para demostrar esto, un trastorno mental de carácter permanente de base patológica. Demostraron que el señor tiene esquizofrenia desde que nació, que ha sido tratado toda su vida por esquizofrenia, y entonces que dentro de su estado de esquizofrenia atacó a Natalia. Esa sentencia es supremamente interesante. ¿Por qué? Porque el juez hace un análisis de si el trastorno mental estaba presente o no y fue determinante para la realización de los hechos. Porque eso es lo que dice el artículo 33. Dice, no es que solamente porque usted tenga un trastorno mental automáticamente es inimputable, sino que dice, es inimputable quien en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviera la capacidad de comprender la ilicitud o determinarse de acuerdo con esa comprensión. Y entonces hacen el análisis de las pruebas que existían en el juicio respecto de quien atacó a Natalia Ponce y dicen, mire, el tipo no estaba bajo un ataque de esquizofrenia cuando atacó a Natalia, porque si vemos el camino criminal, incluso la Fiscalía General de la Nación logró demostrar cuántos días antes compró el ácido. Cómo seguía a Natalia todo el tiempo. Cómo se puso una capucha para evitar ser detectado por las cámaras de seguridad del edificio de Natalia. Cómo engañó a Natalia haciéndole creer que era un amigo de ella para que ella bajara desde su apartamento al primer piso en donde la atacó. Cómo le lanza el líquido, se cubre bien y sale corriendo. Eso no lo hace un esquizofrénico. El esquizofrénico asume que todo el mundo lo está atacando y es tal su distorsión de la realidad que él asume que lo que está haciendo es una especie de legítima defensa, porque él ve como monstruos, gente que le hace daño y entonces él los ataca. Y si yo estoy defendiéndome no tengo por qué huir. Así es que funciona la cabeza de un esquizofrénico. Y logro demostrar todo eso, el juez dice, ¿cuál trastorno mental presente al momento de los hechos? Aquí demostraron que él sufre de esquizofrenia, pero no que la esquizofrenia estaba presente en el momento de atacar a Natalia y que fue determinante para atacarla. En consecuencia, él no es inimputable, es imputable. Lo condenan y lo mandan para la cárcel. ¿Ves el análisis que hace el juez? No basta con que usted tenga un problema mental. Se necesita que ese problema mental esté presente al momento de los hechos y sea determinante en la realización de la conducta. De lo contrario, usted no será inimputable. Y ese trastorno mental puede ser permanente o puede ser transitorio. Hay personas
que han sido sanas mentalmente toda su vida y de un momento a otro, en una situación muy específica, confluyen ciertas circunstancias que le hacen perder la razón. La persona enceguece por minutos o por segundos, realiza la conducta y luego vuelve a hacer ella. Esas son más difíciles de demostrar. Pero eso lo hacen a través de análisis de psiquiatría de medicina legal y logran determinar si la persona en ese momento estaba o no. El problema es que la inimputabilidad no es una figura médica, es una figura jurídica, que es lo que la gente no logra entender. Ser inimputable no es estar enfermo, no es estar loco. Ser inimputable implica que esa enfermedad o que esa situación que te encegueció por un momento estaba presente al momento de los hechos y fue determinante para cometer la conducta. Eso no lo puede hacer un médico, eso lo hace un juez. Entonces hay médicos que dicen, y eso pasa en todos los procesos en donde se alega inimputabilidad, los médicos dicen, no, es que él no era consciente de lo que hacía, y el juez aún así dice, es imputable. ¿Por qué? Porque es que un médico no es quien para venir a determinar que del análisis probatorio total existe la prueba de que esa persona estaba en esa condición al momento de los hechos. El médico lo único que hace es analizar la cabeza de la persona en su historia clínica, pero nadie puede determinarlo para el momento de los hechos, solo el juez valorando las pruebas completas. No solamente el criterio de médicos, sino el criterio de las personas que estuvieron allí, testigos presenciales, testigos no presenciales, todo lo que se dio bajo los hechos, el juez analiza todas las pruebas en conjunto y determina si es inimputable o no. La figura de la inimputabilidad no es médica, es jurídica, por eso está definida en la ley y no en un tratado de medicina. ¿Listo? ¿Me entendieron, doctores? Sí, señora. Perfecto. Sí, señora. Ok. Entonces, ahora sí, vamos a hacer. Doctor Arturo, ¿qué pregunta tienes? Doc, buenos días. Respecto de la inimputabilidad por el trastorno mental permanente patológico, ¿no puede recaer en algún momento la responsabilidad sobre una persona que esté a cargo de estas personas? ¿Una responsabilidad penal? No te entiendo. Es decir, si yo soy familiar de un inimputable porque tiene un trastorno mental permanente y yo soy consciente de eso, de que toda la vida él ha sufrido ese problema, en algún momento no puede caer sobre mí una responsabilidad penal por algún acto que él haya llevado a cabo en la calle. Muy buena pregunta. La responsabilidad penal es de carácter personal. Es decir, esto no es como en civil que los hijos responden por los daños de sus hijos, los padres responden por los daños de sus hijos. Eso pasa en civil, en responsabilidad civil. O que el dueño de un perro responde por los daños del perro. En penal no es así. La responsabilidad es personalísima. Entonces, si el inimputable delinquió, no es culpa del que lo dejó escapar. Él podrá responder por otros delitos, pero no por lo que cometió el inimputable. ¿Me hago entender? Es decir, si el inimputable se me escapó y fue y mató a alguien, yo no soy responsable del homicidio. Seré responsable de alguna negligencia derivada o algún delito de omisión derivado de no haber cuidado la fuente de riesgo, pero no del homicidio que comete el inimputable. Ya analizarán si ese homicidio fue cometido bajo inimputabilidad o no. Pero yo no seré responsable por eso. ¿Te aclaré la duda, doctor Arturo? Sí, claro, pues. Listo, Gracias. Ok. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio con todos los juguetes. Vamos a hacer un ejercicio condenando, individualizando la pena, y ustedes me van a decir si conceden o no el subrogado o la prisión domiciliaria. No vamos a hablar de libertad condicional. No vamos a hablar de las domiciliares que se conceden en ejecución de penas. No en esta fase inicial. Lo que vamos a hacer es actuar como jueces condenando por completo y dictando una sentencia respecto de si esta persona se va para la cárcel o no. ¿Listo? Entonces, hagamos un ejercicio.
Ah, y antes de que se me olvide, porque ya ahorita, mire, ya queda media hora. ¿Dónde está? Antes de que se me olvide, a quienes hicieron el ejercicio del día de ayer. Ay, se me perdió. Acá está. ¿Cuáles eran los delitos por los que respondía Bob? Ese caso, ese capítulo completo de Los Simpson tiene más delitos que juepucha. Yo identifiqué 7. 7 delitos. Primer delito. Artículo 367. Por ahí vi en algunos ejercicios que se equivocaron y colocaron el 361 y el 362. No, es el 367. Fabricación. Se llama. Fabricación, importación, tráfico, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares. Bajo la modalidad de posesión y uso. ¿Listo? Bajo esos dos verbos rectores específicos. ¿Por qué no eran el 361 y por qué no eran el 362? Porque hay muchos delitos de ese mismo capítulo que se refieren indistintamente a armas de carácter nuclear, pero hay unas que se refieren a elementos para la fabricación o materiales de carácter nuclear para fabricación de bombas nucleares, otros que se refieren a residuos nucleares, otros que se refieren a perturbación de instalaciones nucleares. Y en el caso que nosotros vimos de Bob, él no está perturbando una instalación nuclear. Él lo que está es asaltando una base en donde hay armas nucleares. Si hubiese atacado la planta del señor Burns, que si es una planta nuclear, pues sí habría habido ese delito. ¿Listo? Entonces ese no es este. Primer delito. Segundo, obviamente está la tentativa de homicidio contra Bart. En la número 3 vamos a encontrar terrorismo agravado. En la número 4 vamos a encontrar utilización ilícita de redes de comunicaciones. Recuerden que él de forma ilícita interviene los medios de comunicación de toda Springfield, precisamente para amenazarlos con que saquen la televisión de circulación o estallara la bomba. Por ahí viene uno de los ejercicios que me decían que el terrorismo estaba en modalidad de tentativa. No, ese terrorismo, con el solo hecho de crear la zozobra, se consuma. Y él creó la zozobra suficiente, no estaba tentado el terrorismo. No se necesita que explote la bomba ni que mate a nadie para que haya terrorismo. Y eso lo habíamos visto en clase. El 5 es secuestro simple agravado. El 6 es fuga de presos. Recuerden que se escapó de la cárcel para poder realizar el delito. Y el último es hurto calificado y agravado. Respecto de bienes del Estado y agravante porque son armas de carácter nuclear lo que se robó. El hecho de haber simulado ser el coronel, el general, no recuerdo. Bueno, es parte del camino criminal para lograr el terrorismo y el hurto, de manera que ese concurso sería aparente respecto de la falsedad personal. Estos son los 7 delitos que encontré. Ustedes obviamente no tenían que colocar los 7, les era imposible hacerlo, pero sí vi varios de los delitos y de acuerdo a eso hice el análisis y ponderé la nota dependiendo de la argumentación que presentaron y sobre todo de la parte de carácter matemática de cómo hicieron la tasación punitiva. Muchos de ustedes incluyeron circunstancias de mayor punibilidad, lo que hizo que los cuartos variaran. Eso lo analicé también. Por ahí vi una personita que incluyó como 4 circunstancias de mayor punibilidad. Y obviamente se disparó al cuarto final, porque 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 obviamente se
o al cuarto máximo la pena. Entonces, ya están calificados sus ejercicios también. Anoche mismo los califiqué, los revisé toditos. Ah, una cosa antes de que se me olvide. Tanto cuando revisé el ejercicio 2 como cuando revisé el ejercicio 3, perdón, cuando revisé el parcial 2 como cuando revisé el ejercicio que ustedes presentaron ayer, incluso el que presentaron el día viernes, debo decirles lo siguiente. Cuando puedan, háganse un cursito o cómprense un diccionario de ortografía. La ortografía es espantosa en algunos de ustedes. Primero, se dice occiso, no se dice inciso. Son cosas completamente diferentes. Concierto para delinquir, concierto con C, no con este. Homicidio con C y con H, no sin H y con S. Y así entre otras cosas. Por ahí vi un parcial, yo me divierto mucho leyendo los parciales, la verdad. Y aprendo montones también. Por ahí vi un parcial, no voy a decir de quién. Muy cómico, en donde me decían, profe, duré 2 horas buscando la jurisprudencia y no la encontré, pero yo la leí en algún lado. Entonces, como no sé y no la encontré, entonces la respuesta es la otra. Ojo con esas argumentaciones, doctores. Yo sé que estamos en segundo, pero si usted llega algún día a una audiencia con esas, el juez le va a dar por la cabeza con todo lo que encuentre. Además que lo puede sancionar. Ojo con esas argumentaciones. No sé si ustedes lo saben, pero se los voy a decir de una vez. El Código Disciplinario del Abogado establece sanciones muy fuertes cuando usted realiza argumentaciones sin fundamento. Entonces, si usted dice, por ejemplo, yo lo leí en una sentencia, pero no recuerdo en cuál, eso es falta disciplinaria. Usted tiene que invocar la jurisprudencia exacta con el precedente exacto. De lo contrario, traer jurisprudencias que no aplican para el caso o hacer menciones como, hay una jurisprudencia que decía eso, es causa de falta disciplinaria y lo pueden suspender del ejercicio profesional. Se los digo ahora que están en segundo, para que no cometan esos errores en el futuro. Y de verdad, lean bastante, que eso les ayuda a mejorar a ustedes su capacidad de redacción y su ortografía. Y segundo, corrijan esa ortografía, en serio. Es terrible. Si fuera por ortografía, yo creo que se ha quedado la mitad del salón. ¿Listo? Ahora sí, revisemos con calma. Hagamos un casito completo. ¿Listo? Vamos a decir que una persona está siendo condenada por Pepe. ¿Dónde está? Pepe. Se le formula por los delitos de hurto calificado y agravado. Artículos 239, 240 inciso segundo y 241 numeral 10 del Código Penal. Consumado. Ahí está. Un concurso heterogéneo sucesivo con tentativa de homicidio sobre un menor de 12 años. No se le imputan circunstancias de mayor punibilidad y no tiene antecedentes. ¿Qué van a hacer ustedes? El proceso completo de individualización de pena y van a decirme si le conceden el subrogado o el sustituto penal. Tiene derecho a suspensión condicional de la ejecución de la pena o la prisión domiciliaria. 9:38. Nos vemos a las 9:45. ¿Listo?
Cierro audio y video para no molestarlos, pero aquí estoy pendiente de ustedes. Profe, ¿y qué ganamos con esto? Aprendemos. ¿Listo? Se me olvidó decirles. Acepta cargos en la imputación y fue capturado en situación de flagrancia. Ahora sí ya tienen todo para el caso total. Listo, doctores. 9:45.
Listo. Entonces, analicemos el caso. ¿Tenemos cuántos delitos? ¿1 o 2? 2. 2, ¿no es cierto? 2. Tenemos tentativa de homicidio. Y tenemos hurto calificado y agravado. Nosotros, como ya somos tan pilos, sabemos que esta tentativa de homicidio se va a ver afectada en el marco punitivo que nos establece el código, ¿no es cierto? Entonces, primero nos vamos a ir al artículo 103, que es el homicidio, que nos establece una pena de 208 a 450 meses. Ahí no tenemos problema. Siéntate acá, papi, para que desayune. No tenemos problema porque, como los hechos son del día de hoy, no tenemos que ponernos a analizar 890 ni nada de eso. 208 a 450 meses de prisión. Y le aplicamos la rebaja de la tentativa, que dice que la pena no será menor de la mitad del mínimo ni mayor de las 3/4 partes del máximo. La mitad del mínimo son 104 meses. Y las 3/4 partes del máximo, ¿me ayudan, por favor? 450 dividido 4 multiplicado por 3. 337.5. O sea, 337 meses y 15 días. Hurto calificado y agravado según el artículo 239, 240 inciso segundo y 241 numeral 10. Entonces, partimos del hurto calificado, que es el artículo 240, pero por la pena que dice el 240 inciso segundo, que creo que son de 8 a 16 años. Ya me olvidó. ¿Me regalas la pena del inciso segundo, por favor? 240. De 6 a 14 años, 72 meses a 168. No recuerdo, creo que es más. Espérame un segundo. La revisamos. No, inciso segundo. La pena será de prisión de 8 a 16 años. Inciso segundo. Entonces, pena de 8 a 16 años. Hacemos eso a meses, por favor. 8 por 12, 16 por 12. 96 meses. 96 meses. Y 192 meses. A 192 meses. Y le vamos a subir el agravante. El 241. ¿Qué es cuánto? El numeral 10 es la mitad a las 3/4 partes. De la mitad a las 3/4 partes. ¿Cómo hacemos para subir la mitad y las 3/4? ¿Aplicamos las reglas de dónde? Del 60. Sí, señora. Y bien, extiendo el numeral 4, creo. Espérate. No sé, no recuerdo. La menor se aplica al mínimo y la mayor al máximo. La menor al mínimo y la mayor al máximo. Entonces, mitad, 3/4. 3, 4. Es menor la mitad. Entonces, los 96 meses les vamos a aplicar la mitad. Entonces, 96 dividido 2. 48. Más 96. 144. Y el máximo nos queda en... Más 144. 192 dividido 4. ¿Cuánto? Da 144, lo que suma más. Dividido 4 más 3 por 3 da 144. ¿Pero cuánto da el 4 por 4? ¿A cuánto? 192 dividido 4. 48. 48 por 3 da 144. 144 más 192. ¿Cuánto da? 336. 336 meses. Listo. ¿Cuál de los dos marcos es más grande? ¿Este de acá o este de acá? Perdón, ¿este de acá o este de acá? El del agravante.
Sí, claro, pero sería la del hurto calificado y agravado, ¿no es cierto? Entonces, hurto calificado y agravado tiene una pena que va de 144 meses de prisión a 336 meses. La tentativa de homicidio tiene una pena que va de 104 a 337 meses y 15 días. ¿Cuál pena es más grande? ¿La del hurto o la de la tentativa? Depende. ¿Los mínimos o el máximo? La tentativa sería. ¿La tentativa? La tentativa. La tentativa de 104 a 337 y esta de 144 a 336. La más grave sería la tentativa de homicidio. Profe, ¿por qué si el mínimo es más alto acá? Porque de todas maneras el máximo es más grande aquí. El marco va a ser más grande en esta. Entonces partimos de la tentativa de homicidio que va de 104 a 337 meses y 15 días. Sobre esa pena vamos a hallar los cuartos. Al máximo le resto el mínimo a 337.5, que son los 15 días, ¿no es cierto? Le resto los 104. ¿Cuánto da? 233.5. 233.5. Y eso lo divido en 4. 4. ¿Cuánto da? 58.375. 375. Eso es valor de los cuartos. Listo. Circunstancias de mayor, circunstancias de menor. Vamos a hacer rápidamente el cuadro de la pena. A ver si hoy sí deja. El sábado no estaba dejando. Sí, aquí. 1, 2 y 3. Ustedes saben que son del mismo tamaño. Entonces, comienza la suma. Primero colocamos el valor del cuarto acá, que son 58.375, que ahorita vamos a pasar a meses, a días, perdón. Y colocamos aquí arriba el valor del mínimo, 337.5. Y aquí pasamos el máximo, que son... Ah, no, aquí es al revés, ¿no es cierto? 104. Acá son 104. Y acá son 337.5. Listo. Comenzamos a sumar. 104 más 58.375. 162.375. 162.375. 162.375 más 58.375. 220.75. 220.75. 220.75 más 58.3.75. 279.125. 279.125 y 279.125 más 58.375. 337.5. Listo. Ahora, transformemos esto rápidamente en decimales. 58.375, ¿cuánto da decimal? ¿Cuánto se pasa pasando ese decimal entero? Perdón, no entendí. ¿A días? A días, sí. 162 meses y 11.25 días. No, pero primero el otro, el de 375. Un segundo. ¿Punto 375 da qué? ¿11 días? 11.25 días. Y 11 días. Aquí es el mismo decimal, entonces da 11 días también. $0,75. ¿Cuántos días son? 22 días. ¿Listo?
3 días. El siguiente. Y el otro son 15 días. Este de acá. Vámonos acá para que no se confunda. ¿Cuál cuarto escogemos? ¿Hay circunstancias de mayor punibilidad, sí o no? No. No. ¿Hay circunstancias de menor punibilidad? Sí, ¿no es cierto? Una, artículo 55, numeral 1. Una de menor punibilidad contra 0 de mayor punibilidad. ¿Qué cuarto elegimos? ¿El mínimo, el primer medio, el segundo medio o el máximo? Primer medio, creo. No, señor. Cuarto mínimo. Cuando solo haya circunstancias de menor punibilidad, se parte del mínimo. 58 meses y 11 días de prisión. Perdón, 104 meses es acá. Ese es el mínimo. Y sobre ese vamos a aumentar por el hurto calificado y agravado lo que ustedes quieran. Subámosle 40 meses. 40 meses y subámosle 28 días. 28 días. Bueno, los días que hagan falta para los 30. Y con eso manejamos penas exactas. Entonces, acá le borramos de aquí. Le imponemos por el primer delito, que es la tentativa, le imponemos 104 meses. Por el hurto calificado y agravado, son 104 meses. Por el hurto calificado y agravado, le subimos 40 meses nada más. 104 más 40. 144. Total, 144. Esta persona aceptó cargos ante el juez de control de garantías en la audiencia de formulación y diputación, pero fue capturado en flagrancia. Este caso tiene un problema, y es que hay un delito por el que procede la rebaja y uno por el que no. Es decir, la tentativa de homicidio, como fue contra un menor, no admite rebaja de pena por aceptación de cargos, pero el hurto sí. Entonces, cogemos el hurto y le aplicamos la rebaja, que es el día del 12.5. 40 meses menos el 12.5%, ¿cuánto das? ¿Cuánto da? 35. 35 meses. O sea que a la hora del té le vamos a dar 135 meses de prisión como pena definitiva. 139. ¿Ciento qué? 39. 139. Sí, 104 más 35. Sí, 139 meses como pena definitiva. ¿Esa pena le alcanza para su rogado? ¿Será que solo la doctora Juliana está en clase ahorita? ¿Alcanza o no alcanza? ¿Es menor a 4 años? Sí. ¿Sí? Sí, da 11.5. No, mentira. 5 años. 139 meses es menor a 4 años. No. 139. Es mayor. Suspensión condicional. 11 años. Tiene 11 años de cárcel. La pena mínima prevista en la 4 ley años. del delito del que se partió, 104 meses. ¿Es superior a 8 años? Sí, señora. Sí, claro. Y además los dos delitos están dentro del 68A. No procede ni suspensión ni domiciliaria. Se va para la cárcel. Ese era todo el ejercicio, doctores. Se nos acabó el tiempo. Entonces, nos vemos mañana para despedirnos y entregarles sus notas definitivas. Que Dios los acompañe y que aprendan mucho civil y se diviertan muchísimo en su clase. ¿Listo? Gracias, Bendiciones, doctores. Que descansen. Gracias, profe. Muy amable. Gracias, Buen profe, día. que esté bien. Igual.